¿Sabés lo que va a pasar si dolarizamos? El salario va a subir como pedo de bus. No chanta, Milei. Todo lo contrario a lo que está diciendo. Opuestas a lo que nos dicen los chantas liberales de Milei. No importa cuánto ganan para Milei. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar haciendo una reacción a una reacción. Voy a estar mostrándoles cómo Nicolás del Caño, máximo representante de la ultra izquierda argentina, hizo una reacción a un video de Milei en el cual él explica todo el proceso de, llamémoslo, dolarizar la economía. Y muchos amigos del canal me han pedido que haga una reacción a esto que dice Nicolás del Caño porque parece que es una falacia tras otra, algo sin lógica. De hecho, pensémoslo, alguien de la ultraizquierda que no tiene idea de economía habla y reacciona sobre alguien que habla de economía, que tiene todos los títulos y libros que se le puedan ocurrir, así que claramente esto va a ser tremendo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además es la forma de apoyar el canal y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene para decir del Caño sobre esta dolarización que propone Milei, que seguramente esto no tenga nada de desperdicio. ¿Sabés lo que va a pasar si dolarizamos? Los salarios reales, es decir, el poder de compra de los salarios va a subir como pedo de bus. Nah. ¿Cómo es eso? No chanta, Milei. Todo lo contrario a lo que está diciendo. Si llegara a haber una dolarización, los salarios caerían por el piso. ¿Dice eso basado en qué? De hecho, después vamos a ver la evidencia de qué es lo que pasó en los países que dolarizaron, que además Milei tampoco lo que él propone es exactamente dolarizar, sino que es la libre competencia de moneda y que la gente elegirá en su momento el dólar. Pero esto se va a desmentir con lo que pasó en los países, de hecho, que sí dolarizaron. Pero bueno. Eso implicaría una mega devaluación y también perjudicaría a los jubilados, a los trabajadores, trabajadoras, es decir, todo lo contrario a lo que está diciendo. Un verdadero chanta. No es así, claramente. Tras la dolarización, y esta nota habla de Ecuador, salarios crecieron al 12% anual. Y por ejemplo en esta nota del 2012, o sea calculó unos cuantos años desde que se dolarizó, muestran cómo en el 2000 estaba en 56,6 por ejemplo el salario mínimo y subió al 2012 a 292 dólares. Y después vamos a ver cómo están los salarios hoy, que están muchísimo mejor que en Argentina. Otra noticia más, el salario básico del Ecuador creció 7 veces en 20 años de dolarización. El poder adquisitivo sí mejoró. Y esta es una nota del 2020, antes veíamos una del 2012, o sea, ha sido siempre positivo si hablamos del tema salarios. Cae, se desmonta esta mentira que ha dicho Nicolás del Caño. Incluso en esta nota dice, que después lo vamos a ver bien a fondo, Ecuador tiene el segundo salario básico más alto de la región. Y distintos cálculos sostienen que si se dolariza la economía, el tipo de cambio puede ir de 400 a 4.000 por dólar. ¿Estudio de dónde? Estoy acá, esto lo publicaron en la Izquierda Diario, estoy en la web, no pusieron ninguna fuente de nada. O sea, esto que acaba de decir es inventado, capaz es de una nota de un estudio de la Izquierda Diario, o capaz es algo que se lo inventó él, no sé. O sea, ese dato que está dando, si alguno sabe de dónde lo sacó, que lo deje en los comentarios. Te quedas sin inflación. Fíjate cuál es el país, los países que menos inflación tienen en Sudamérica o en América Latina. Tal Panamá y Ecuador, los que están dolarizados. Fíjate el caso de Hong Kong. Durante la pandemia ¿Se vive hubo bien en deflación. esos países o se vive medio para el orto? Pero es que el punto es, el punto es, si vos tenés un problema. ¿Cuánto cobra un tipo de dólares en esos lugares que vos decís? Bueno, hay muchos temas para analizar. Primero, que pretendan que porque se dolarice tengan necesariamente que subir. No hay una correlación ahí. Al cambiar de moneda, lo que se está haciendo es eliminar la inflación inherente de la moneda anterior. Es como que alguien, por ejemplo, no sé, empieza a tomar proteína porque quiere ganar masa muscular y con eso pretende además también ser rico y cambiar el auto. No, la proteína es para la masa muscular. Para ser más rico y cambiar el auto hay que trabajar más o hay que buscar un trabajo que pague más por hora. Entonces, en el caso de la dolarización aplica exactamente lo mismo. Los problemas monetarios se resuelven con políticas monetarias y los problemas fiscales se resuelven con políticas fiscales. O sea, todos los que suelen atacar este tema de, llamémoslo, dolarizar para hacerlo más fácil, siempre se agarran de que, miren, este país dolarizó y ahora no está bien su economía. Pero dolarizar te saca la inflación, te saca un par de problemas, pero todos los otros problemas se resuelven de otra manera. No es que la dolarización es la poción mágica para que se acaben todos los problemas. Si un país sigue gastando y encima está dolarizado, de hecho va a ser peor, la va a pasar mucho peor. Bueno, a ver, pero no importa, digamos, cuánto ganan. No importa cuánto ganan para Milei. Nada, tremendo. Por eso demuestra que es completamente falso que va a aumentar el salario con la dolarización, que esto significaría una mejora, porque en realidad ya lo vimos en Ecuador, hubo movilizaciones fuertísimas contra el Fondo Monetario Internacional, la dolarización trajo
enormes traumas a la población. Bueno, ya veíamos antes esto de que en Ecuador el sueldo creció 7 veces en 20 años y además hasta el 2012 había subido un 12% anual. Miren esta nota, por ejemplo, de BBC News, porque también acá hablaban de que, bueno, se vivía mal en estos países dolarizados. Bueno, 20 años de la dolarización en Ecuador. ¿Por qué es tan popular la dolarización entre los ecuatorianos? O sea, además es algo que la gente lo quiere. Este del Caño nunca pisó este país, no sabe qué es lo que sucede ahí. Y se olvida que además un país del cual él está hablando, como Ecuador, hasta ese momento vivía la peor crisis de su historia. Y escuchen lo que dice la nota. La pasión por la dolarización. Hay hoy pocos políticos en Ecuador que en la actualidad hablen de un posible regreso al sucre. O sea, nadie quiere saber nada con la moneda anterior. ¿Esto qué significa? Que la gente, por lo menos en este tema, está contenta. ¿Que hay problemas económicos? Sí, está en Latinoamérica. Es otro país que hace cosas mal que no tienen que ver con su moneda, sino que tienen que ver con las políticas que hacen los políticos de turno. O sea, imaginemos, llevándolo al ridículo como hace capaz del Caño, que dolarizamos la economía y al día siguiente quemamos, destruimos todas las empresas que hay en Argentina. Y entonces después decimos, miren, qué mal que no fue con el dólar. Miren, dolarizamos y ahora no funciona la economía. Sí, pero la economía no va a funcionar en ese caso porque destruiste las empresas, no porque dolarizaste. Eso es lo que hay que entender. Dolarizar no es la fórmula mágica que va a solucionar todos tus problemas, soluciona unos pocos, nada más. Miren este gráfico, por ejemplo, también sacado de esta nota de la BBC que dice cómo les ha ido con el dólar a Ecuador, Panamá y El Salvador, las 3 economías dolarizadas de América Latina. Y acá podemos ver que lo que resuelve es la inflación. Inflación en Ecuador, 9 de enero del 2000, Ecuador adopta la dolarización. Como podemos ver en el gráfico, superaba el 90%. Miren después, en los años siguientes, cómo llegó prácticamente a cero, que es el gran problema que se está comiendo los salarios de la gente. O sea, ya veíamos que elimina la inflación, ya veíamos que sí suben los sueldos, que es mentira lo que decía del Caño. Y en esta nota, por ejemplo, citan a Gabriela Calderón, una economista ecuatoriana, que dice lo siguiente: la causa de la crisis ecuatoriana es del déficit fiscal, el mismo problema que se ve en Argentina. Ella dice, nada tiene que ver con el tipo de moneda que actualmente utiliza el país. El déficit fiscal ecuatoriano está en 8.000 millones de dólares. Ese es el problema, no la moneda. Y por el contrario, esta misma economista ha dicho que desde que se adoptó esta moneda no tenemos inflación, ni corridas bancarias, ni fuga de capitales. 3 problemas que hay en Argentina. 3 problemas que él mismo ha hablado sobre Argentina y criticado a otros políticos. Escuchen después lo que dijo. El riesgo de tener moneda propia es que en aquellos países donde las instituciones son débiles, como Argentina, y no está clara la separación de poderes, como Argentina, los gobiernos terminan presionando a los bancos centrales para que impriman más billetes y eso hunde la moneda local, Argentina. Y además, como pensamiento final, dijo, si Ecuador no hubiera dolarizado, estaría más mal. Que esta es otra falacia también que se suele usar. Dicen, bueno, Ecuador no está bien y dolarizó. Sí, pero no estamos viendo qué es lo que hubiera pasado si no dolarizaba. Capaz hoy sería un país, un desastre. O sea, sería incomparable de lejos a lo que es hoy en día. Entonces es una visión muy sesgada decir que el dólar va a solucionar todo y que si además no te va bien después de haber dolarizado, es problema del dólar, que se transforma como la única variable de la economía. No, es ridículo. Y también en El Salvador, donde la gente vive en realidad de los dólares que le envía a su familia que vive en Estados Unidos, ¿no? Un país mucho más vulnerable, mucho más dependiente. En Argentina lo vivimos en una dolarización a medias, en el 1 a 1 con Menem y Cavallo en los 90, también destrucción del aparato productivo, miles de despidos. Por eso esto que está diciendo Milei realmente es una demagogia y algo completamente trucho. Completamente trucho, no sabe ni lo que dice, no, realmente es una tomada de pelo. Miren acá otra nota más para que sigamos dándonos cuenta que esto que dice no es cierto. Salario básico en Ecuador, así quedó para el 2022. Y acá podemos ver cómo desde el 2011, que estaba en 264, fue subiendo. 292, 318, 340, hoy está en 425 dólares el salario mínimo de Ecuador. Imaginemos que es un país que tiene una economía más pequeña que la Argentina. Si esto lo extrapoláramos burdamente hacia Argentina, podríamos pensar en sueldos todavía más altos. De hecho, pensemos en Argentina. Hoy el sueldo mínimo está más o menos en los 200, 220 dólares. O sea que en Ecuador es el doble. ¿Nos damos cuenta que lo que dice no tiene lógica? En primer lugar, aumentando el salario mínimo para que ninguna trabajadora, ningún trabajador esté por debajo del límite de la pobreza. Y de manera automática se tiene que indexar, se tiene que actualizar en función de la inflación mes a mes, porque si no, estos aumentos que negocian los dirigentes sindicales traidores se te consumen rápidamente. O sea, este tipo que no tiene idea de economía y que explique cómo se puede subir autoritariamente el sueldo mínimo a un monto totalmente ilógico, sin que en el medio todas las empresas revienten. Entiendo, y a mí me gustaría que
todo el mundo ganara mucho más. El sueldo mínimo en Argentina es vergonzoso. Pero esto es como decir que para resolver, no sé, el problema habitacional se saque una ley de que todos tengan departamento, por ley. Bueno, listo, se saca la ley, suena hermosa. Ahora, cuando hay que pagar todos esos departamentos, se funde el país. Listo. Lo mismo va a pasar con las empresas. La única forma real en el mundo que se ha descubierto para que suban los salarios, mínimo, promedio, el que sea, es que sea un país más productivo. Para que sea más productivo tiene que haber más inversión, tiene que haber otras cosas, no lo que él está hablando. Y justamente, una de las razones por las que en los países no invierten es porque no hay credibilidad. ¿Quién va a creer en el peso argentino? Nadie. Lo que le pasó a Ecuador, a Panamá, a El Salvador, justamente que cuando pasaron al dólar, empezaron a tener más credibilidad. En estos países, por ejemplo, no sé, como veíamos antes el caso del Sucre, ¿quién iba a confiar en el Sucre para poner un peso en su país si tenían una inflación desbordada, cercana al 100%? Lo mismo que está pasando prácticamente en Argentina. En cambio, si tenemos una moneda que sea más estable, la gente va a poder invertir de una manera más fácil. Después, nosotros, por supuesto, creemos que tiene que haber una moneda fuerte. Para eso necesitamos reorganizar la economía sobre nuevas bases. No en función de los fugadores seriales, no en función de las grandes multinacionales que saquean nuestros recursos, sino de las necesidades de las mayorías populares. De esa manera podríamos generar empleo genuino, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, reduciendo la jornada laboral como lo planteamos en la campaña electoral, por supuesto con un salario que alcance para todas las trabajadoras y trabajadores. Es alguna de las medidas que habría que tomar, que nosotros planteamos, completamente opuestas a lo que nos dicen los chantas liberales de Milei. Bueno, no sé, en esa última parte medio que no dijo nada, o sea, que alguien me explique qué quiso decir, pero solamente habló y dijo palabras bonitas. Antes también hablaba de las desigualdades. Miren esta noticia que ya la había mostrado en otros videos. Por la pandemia, Argentina está en el podio de aumento de la desigualdad en la región, indicó la CEPAL. O sea, ¿tiene que ver entonces la dolarización? Claramente no es un tema de la dolarización, sino Argentina, que no está dolarizada, porque estaba en la pandemia en el podio de la desigualdad. Por la economía, por las decisiones de Alberto Fernández, no por la dolarización que no existe en el país. Entendemos que agarran y hacen la famosa falacia del hombre de paja. Agarran el argumento, lo distorsionan, lo llevan para otro lado y dicen que sí, esa es la culpa. No es así. Y miren, finalmente, otra razón más que anula lo que él ha dicho. Una nota de la BBC. ¿Cómo salió Venezuela de la hiperinflación y qué significa para la golpeada economía del país? Otra nota más. La dolarización venezolana, un salvavidas ante la inflación. Y se ha llevado a cabo en Venezuela una dolarización de facto entre los ciudadanos, contrario a lo que el gobierno pretendía, que en su momento hasta lo tenía prohibido. La gente empezó a comercializar con dólares. Y si bien la economía no se solucionó por eso, sí hay mucha gente que está empezando a pasarla un poco mejor. Y que de hecho hemos visto que la inflación de Argentina ha superado a la inflación de Venezuela. ¿Nos damos cuenta? Para ese problema puntual, que es la inflación, que es lo que se quiere solucionar en Argentina, lo soluciona. Obviamente hay mejores opciones, pero entendiendo lo nefastos que son los políticos, sacarle la mano de la maquinita para que sigan imprimiendo como si no hubiera mañana, la verdad que suena tentador, porque es el problema que no se ha logrado resolver en décadas en Argentina. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto que ha dicho Del Caño, sobre la propuesta de Milei y una posible dolarización de Argentina. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Bote. Hasta la próxima. Chao.